Bienvenido a esta sesión del método Aneura, creada para despertar en ti el valor de aceptar tus errores con honor y convertirlos en lecciones vivas que te acercan, paso a paso, a la mejor versión de ti. En esta experiencia profunda utilizaremos la visualización intencionada, la respiración profunda, la autosugestión guiada y la vibración de ondas, para sintonizar la frecuencia creadora que moldea tu realidad desde adentro. Elige ahora la postura más cómoda, sentado, recostado, o como tu cuerpo se encuentre más a gusto, y comienza a respirar lenta y profundamente, dejando que cada inhalación te llene de calma y cada exhalación suelte la tensión. A partir de este instante, cada palabra que escuches debes verla, sentirla y experimentarla en primera persona como si ya fuera verdad en tu vida. Mírate reconociendo un error con serenidad, sosteniendo tu dignidad, aprendiendo con humildad, y observa cómo esa escena se vuelve nítida y cercana, una imagen intencionada que vibra en todo tu cuerpo. Permite que esa imagen no sea solo pensamiento, sino una experiencia completa. Tu respiración profunda marca el ritmo. La autosugestión guiada refuerza el hecho de que somos capaces de mirar nuestros errores con honor y crecer. Y la vibración de onda sostiene la energía que integra este nuevo lenguaje interno. La respiración, la autosugestión y la vibración de ondas actúan juntas para anclar esta información a nivel celular, neuronal, energético y cuántico, mientras la visualización mantiene encendida la luz de tu nueva identidad. Es esencial que sigas estas indicaciones con total atención. Si no visualizas, si no respiras con profundidad y no permites que tu cuerpo vibre con cada frase, la sesión no podrá desplegar todo su potencial transformador. Si en algún momento te duermes, no pasa nada. Solo asegúrate que al quedarte dormido, estés respirando profundamente, relajado y envuelto en las imágenes de visualización y autosugestión, para que tu cuerpo y mente subconsciente continúe integrando esta información desde la calma, y el proceso prosiga su curso a nivel profundo. Si lo necesitas, detén aquí el audio y vuelve a escuchar estas instrucciones antes de continuar. Cuando te sientas presente y dispuesto a honrar tus aprendizajes, comenzamos. Hoy abro mis ojos y mi corazón a la verdad simple y liberadora de que puedo aprender de todo lo vivido, y que mi dignidad crece cuando asumo con valentía mis pasos imperfectos. Este es el momento en que dejo de pelear con mi pasado y convierto cada error en el combustible sagrado que me lleva sin miedo a mi versión más valiente y luminosa. Agradezco profundamente la oportunidad de mirarme con honestidad, porque sé que reconocer lo que hice y lo que omití me otorga una fuerza serena que nadie me puede quitar. Cada día me doy cuenta de que aceptar mis equivocaciones con honor no me hace menos, me vuelve más humano, más sabio y más capaz de construir lo que realmente deseo. La vida me muestra que el coraje verdadero no consiste en no fallar, consiste en mirarme de frente cuando fallo, decir la verdad y elegir mejor a partir de hoy. Siento en cada parte de mí que mi identidad no está definida por mis errores, está guiada por la forma responsable y amorosa en que los transformo en aprendizaje. Elijo hablarme con respeto cuando tropiezo, porque mi voz interna compasiva es el terreno fértil para que crezcan nuevas decisiones, hábitos valiosos y confianza auténtica. Me doy permiso para soltar la vergüenza, y con ese acto de soltar recupero la energía que antes estaba atada a la culpa, lista ahora para impulsar cambios conscientes. Declaro con firmeza que la integridad me acompaña, que puedo reconocer una falta, pedir disculpas, reparar lo posible y seguir avanzando con la cabeza en alto. Desde hoy honro mis límites y mis responsabilidades, porque comprendo que el honor no es rigidez, es coherencia gentil entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Acepto que hay lecciones que solo aprendo al equivocarme, y en lugar de discutir con la realidad abro mis manos a lo que es, para poder mejorar lo que viene.
Me responsabilizo de mis elecciones con serenidad, sabiendo que la responsabilidad no es un castigo, es el poder noble de reescribir mi camino con conciencia. Confío en que soy capaz de revisar mis actos sin humillarme, porque el respeto propio crece cuando trato mis errores como información útil y no como condenas eternas. Celebro la valentía que despierta en mí cuando digo fui yo, porque al nombrar mi parte recupero mi libertad y mi capacidad de influir en el presente. Me comprometo a escuchar la retroalimentación con una mente abierta, entendiendo que las voces que me señalan algo por mejorar pueden ser aliadas de mi expansión. Recuerdo que equivocarme no me separa del amor, me acerca a una comprensión más profunda de mis necesidades y me enseña a cuidarme con más precisión. Respiro hondo cuando surge la incomodidad de reconocer un error, y en esa respiración encuentro el espacio suficiente para responder con calma en lugar de reaccionar con defensa. Aprendo a distinguir entre la culpa que paraliza y la responsabilidad que moviliza. Elijo la segunda, porque deseo vivir en movimiento consciente hacia lo que anhelo. Siento orgullo de mi capacidad de pedir perdón sin justificarme, ya que la disculpa sincera no disminuye mi valor, lo engrandece ante mis propios ojos. Declaro que mi autoconcepto es flexible y vivo, por eso puedo integrar mis sombras y mis luces en una identidad más real, más completa, más compasiva. Reconozco que no todo saldrá perfecto y que no necesito perfección, necesito honestidad, persistencia y amor propio para sostener el proceso del crecimiento. Me hablo con claridad cuando digo me equivoqué, y esa claridad corta las cadenas de la negación para que aparezca la creatividad que soluciona y repara. Abrazo la incomodidad como señal de expansión, porque cada vez que me atrevo a estar con lo que no me gusta de mí, gano músculo emocional y sabiduría práctica. Aprecio el valor de mis intentos previos, incluso cuando no resultaron como esperaba, ya que cada intento me dio datos, experiencia y una brújula más precisa. Suelto la necesidad de tener razón y elijo comprender, porque comprender me devuelve a la humildad, y la humildad abre puertas que la soberbia mantiene cerradas. Siento que mi corazón se fortalece cuando digo lo siento, estoy aprendiendo, gracias por la paciencia, y esas palabras crean puentes donde antes había muros. Agradezco a mi pasado por mostrarme los límites de mis antiguas estrategias, y con gratitud emprendo el diseño de formas nuevas, más alineadas con quien soy ahora. Elijo actuar con congruencia incluso cuando nadie mira, porque sé que el honor verdadero se construye en privado y después brilla en público sin esfuerzo. Celebro a la persona en la que me estoy convirtiendo, alguien que transforma los tropiezos en maestría y que camina con determinación hacia metas con sentido. Me permito sentir el dolor de mis errores sin quedarme a vivir en ese dolor, lo atravieso con compasión y me abrazo al aprendizaje que surge del otro lado. Confío en que puedo reparar lo dañado con pasos concretos, conversaciones honestas y una presencia atenta, porque reparar también es una forma profunda de amar. Me recuerdo con ternura que soy un aprendiz permanente, y desde esa identidad curiosa encuentro libertad para explorar, ajustar y mejorar sin castigarme. Afirmo que mi valor no fluctúa con mis aciertos o mis fallos, mi valor es intrínseco, y mis acciones simplemente expresan el nivel de conciencia que estoy cultivando. Cada vez que cometo un error y lo reconozco, me demuestro que soy confiable, porque la confianza real se levanta sobre la verdad y la coherencia. Declaro que la vergüenza no conduce mi vida, la guía es mi amor propio, mi honestidad y mi coraje para enfrentar lo que sea necesario cambiar. Me doy la bienvenida en todas mis versiones, incluso en las que todavía están aprendiendo a elegir mejor, porque la inclusión interna me vuelve sólido y sereno. Siento que la disciplina compasiva me sostiene, esa disciplina que no humilla, que orienta, que me recuerda con firmeza lo que quiero crear y quién quiero ser. Agradezco los maestros que llegaron en forma de error, de pérdida o de malentendido, y con gratitud tomo sus lecciones para dar mi siguiente paso con mayor lucidez.
Me habito con paciencia cuando el proceso es lento, porque el crecimiento profundo suele madurar en silencio, y yo confío en mi constancia amorosa. Elijo el lenguaje que me construye, por eso digo estoy aprendiendo en lugar de decir no sirvo, y esa elección lingüística reordena mi mente y mi cuerpo. Reconozco que los límites claros también nacen del aprendizaje, y me autorizo a establecer y comunicar límites con respeto, firmeza y amabilidad. Me comprometo a revisar mis hábitos con curiosidad, identificando qué prácticas me acercan a mi visión y cuáles necesito ajustar, reemplazar o soltar definitivamente. Celebro cada vez que reparo un daño, porque reparar fortalece mis relaciones, purifica mi conciencia y me enseña a cuidar mejor de lo que amo. Respiro paciencia cuando recaigo en un patrón viejo, me trato con humanidad y vuelvo a elegir, porque mi poder no está en no caer, está en levantarme con sabiduría. Agradezco mi valentía de pedir ayuda cuando la necesito, ya que pedir apoyo no es debilidad, es inteligencia emocional y compromiso con mi crecimiento. Me miro con ojos honestos y compasivos al mismo tiempo, porque la combinación de verdad y ternura es la alquimia que me transforma desde adentro. Declaro que mi mente es un laboratorio seguro, un espacio donde puedo experimentar nuevas respuestas, observar resultados y quedarme con lo que funciona para mi bienestar. Acepto que aprender duele a veces, y aún así elijo aprender, porque el dolor que atravieso con conciencia se convierte en claridad, fortaleza y propósito. Suelto los autoengaños que me enredan, y con esa soltura recupero energía para enfocarme en los actos concretos que construyen resultados distintos. Me comprometo a hablar menos desde la defensa y más desde la responsabilidad, porque la defensa cierra, mientras que la responsabilidad abre caminos de solución. Confío en mi capacidad para disculparme sin dilatar, para corregir sin drama y para continuar sin quedarme atrapado en el pasado. Aprecio el regalo de cada nueva mañana, ya que me ofrece otra oportunidad de practicar lo aprendido y de tomar decisiones más leales a mis valores. Siento como mi autoestima se fortalece cuando me trato bien después de fallar, porque el amor propio probado en tiempos difíciles es el más confiable. Recuerdo que puedo ser duro con el problema y suave conmigo, porque soy el hogar desde el cual resuelvo, no el enemigo al que castigar. Declaro que mi historia no es una lista de errores, es una ruta de aprendizaje que me preparó para sostener la vida que hoy decido crear. Elijo transformar el juicio en curiosidad, preguntándome qué puedo entender mejor y qué acción concreta me acerca a la persona que deseo ser. Me doy permiso para sentir orgullo de mis pequeñas correcciones, porque en la suma de ajustes consistentes se revelan grandes transformaciones. Agradezco al cuerpo que me avisa con señales, y escucho esas señales con respeto, creando hábitos que alinean mi energía, mi descanso y mi claridad mental. Siento que el amor propio se expresa en mi manera de hablar a otros cuando me equivoco, y elijo palabras que reparan, construyen y honran la verdad. Me responsabilizo de mis resultados con serenidad, y con esa serenidad encuentro la precisión necesaria para orientar mis acciones hacia lo que sí funciona. Acepto mis límites actuales sin resignación, porque saber dónde estoy me permite planear con realismo el camino hacia donde quiero llegar. Celebro mi capacidad de empezar de nuevo cuantas veces haga falta, ya que la perseverancia amorosa convierte los intentos repetidos en maestría. Declaro que honrar mis errores no es romanticismo, es estrategia de vida, porque aprendo, ajusto, aplico y mejoro con cada ciclo consciente. Me sostengo en el presente cuando la mente quiere repasar la escena 1000 veces, y traigo la atención a la acción útil que puedo realizar ahora. Reconozco que hice lo mejor que supe en su momento con los recursos que tenía, y hoy tengo nuevos recursos, por eso hoy puedo elegir distinto. Confío en mi criterio en evolución, y escucho con humildad a quienes ven ángulos que yo no veo, para enriquecer mi visión con perspectivas diversas.
Me comprometo a entrenar mi atención para no exagerar los fracasos ni minimizar los avances, buscando un equilibrio justo que favorece decisiones sabias. Agradezco la fuerza tranquila que nace cuando elijo perdonarme, porque el perdón propio despeja el ruido interno y me devuelve foco y energía. Siento que mi carácter se afina con cada corrección, y ese carácter afinado me hace confiable para mí mismo y para los demás. Declaro que mi diálogo interno es un santuario de verdad y apoyo, y protejo ese santuario de la crueldad gratuita, alimentándolo con palabras que nutren. Me permito celebrar mis aciertos sin olvidar lo que aprendí de mis errores, integrando ambas experiencias en una autoestima estable y madura. Acepto el reto de conversar con calma cuando otros señalan mis fallas, y en esa conversación busco comprender, acordar reparaciones y fortalecer la relación. Respiro profundo cuando la culpa quiere apurarme a actuar por miedo, y elijo actuar por claridad, porque la claridad genera resultados más limpios y duraderos. Reconozco que la rigidez me cansa y me rompe, por eso cultivo flexibilidad inteligente, capaz de pivotear sin perder de vista mis principios. Me recuerdo que el aprendizaje no es lineal, y me comprometo a seguir mostrando mi mejor esfuerzo, incluso cuando el progreso se siente pequeño o invisible. Declaro que la valentía de aceptar mis errores es un gesto de amor hacia mí y hacia quienes me rodean, porque permite confianza, transparencia y crecimiento compartido. Agradezco la honestidad de mi conciencia, que me llama a orden cuando me desvío, y la escucho con respeto, tomando decisiones alineadas con mi mejor versión. Siento que mi creatividad florece cuando dejo de esconder mis equivocaciones, porque la transparencia interna libera recursos que antes estaban ocupados sosteniendo máscaras. Me doy permiso para demorarme lo necesario en una reflexión sincera, y tras esa reflexión actúo con decisiones puntuales que mueven mi vida hacia adelante. Elijo planes realistas que contemplan margen de error, porque la realidad es dinámica y yo soy hábil para adaptarme sin perder mis metas esenciales. Celebro el poder de la humildad, esa humildad que me abre puertas a la corrección y a la guía, multiplicando mis posibilidades de éxito con integridad. Me preparo para responder con nobleza cuando me equivoque de nuevo, y esa preparación me vuelve más sereno y menos temeroso del juicio externo. Afirmo que cada aprendizaje sedimenta en hábitos nuevos, y cuido la repetición consciente de lo que me nutre, porque la repetición crea estructura y confianza. Acepto que la vergüenza quiere quedarse, y sin pelearle le muestro la salida, invitando a la compasión a ocupar su lugar con paciencia y calidez. Me comprometo a agradecer de forma concreta, reconociendo a quienes me ayudaron a ver lo que no veía, y honro esa ayuda aplicando lo aprendido. Confío en que mi palabra recupera su fuerza cuando cumplo mis compromisos, incluso los pequeños, ya que la coherencia cotidiana es el cimiento de mis grandes sueños. Siento que el pasado se pacifica cuando asumo mi parte, y esa paz me da alcance para imaginar posibilidades más amplias y actuar con determinación. Declaro que elijo vivir sin dramatizar mis fallas, enfocándome en corregir, reparar y construir, porque esa sobriedad emocional me mantiene en el camino productivo. Me doy permiso para sorprenderme de mi propia resiliencia, y celebro cada vez que vuelvo a intentarlo con una mente más clara y un corazón más amplio. Agradezco la claridad que nace de escribir mis aprendizajes, porque al poner por escrito lo que entiendo, transformo la comprensión en guía práctica. Respiro con intención antes de responder impulsivamente, y esa respiración me regala el espacio para elegir palabras que suman y actos que resuelven. Me responsabilizo de mis emociones sin cargar culpas ajenas, y diferencio con respeto lo que me corresponde de lo que no, cuidando mi energía con inteligencia. Acepto que a veces necesitaré disculparme varias veces, y lo haré con la misma dignidad y compromiso, sosteniendo la constancia de mi cambio con hechos. Declaro que mi futuro agradece mis decisiones valientes de hoy,
porque cada ajuste consciente adelanta la realidad que quiero habitar mañana. Me trato como trataría a alguien que amo, con paciencia cuando aprende, con ánimo cuando tropieza, con celebración genuina cuando progresa. Celebro el valor que muestro cuando cuento mi proceso sin adornos, ya que la autenticidad inspira, acerca y hace posibles colaboraciones sinceras. Me doy cuenta de que mis relaciones se profundizan cuando acepto mis errores, porque la confianza crece donde hay verdad, escucha y reparación. Agradezco que puedo elegir de nuevo incluso en medio del error, y esa elección renovada me recuerda que siempre dispongo de un siguiente paso disponible. Siento que la dignidad florece en mí cuando miro a los ojos, digo la verdad y extiendo la mano para enmendar, y ese gesto honra mi humanidad. Declaro que mi voz interior ya no repite sentencias viejas, ahora me guía con frases claras, útiles y amorosas que impulsan mi mejor rendimiento emocional. Me comprometo a cuidar mi descanso, mi alimentación y mi movimiento, porque un cuerpo cuidado sostiene una mente lúcida y un corazón estable para aprender. Confío en mi capacidad de convertir retrocesos en estrategias, y de traducir aprendizajes en sistemas que me facilitan elegir mejor una y otra vez. Acepto que el camino de la mejora continua es infinito y amable, y me entrego a él con alegría, sabiendo que cada paso cuenta y cada gesto suma. Celebro que hoy ya soy alguien más consciente que ayer, y me dispongo a actuar desde esa conciencia, con valentía, amabilidad y una dirección clara. Afirmo con todo mi ser que estoy listo para honrar mis errores como lecciones de aprendizaje, para crecer con respeto hacia mí y hacia los demás, y para convertirme de manera consistente en la mejor versión de mí. Sigo avanzando con la certeza de que mi honestidad presente repara más que cualquier explicación pasada, porque cuando digo la verdad y actúo en consecuencia mi dignidad se eleva y mi camino se despeja. Desde ahora abrazo la claridad que surge al mirar de frente mis decisiones, y con esa claridad diseño acciones concretas que honran mis valores y multiplican mi paz interior. Con humildad reconozco que a veces elegí por miedo y otras por prisa, y aún así me ofrezco respeto, porque solo desde el respeto puedo elegir con más conciencia y firmeza. Hoy elijo practicar el arte de corregir a tiempo, sabiendo que una conversación oportuna y una disculpa sincera evitan sufrimientos innecesarios y fortalecen los vínculos que más valoro. Cada paso que doy hacia la responsabilidad es un acto de amor propio, porque me afirmo como la persona que sostiene su palabra, aprende de sus caídas y vuelve a intentarlo con más sabiduría. Mis manos sueltan el peso de la autoexigencia cruel, y en ese alivio aparece la disciplina amable que me guía a mejorar sin perderme en el castigo ni en la negación. Nada me obliga a cargar con culpas eternas. Elijo la responsabilidad que repara, se enfoca en soluciones y me permite construir una historia nueva a partir de hoy. Acepto sin quejarme que aprender requiere repetir y practicar, y me comprometo a entrenar mis hábitos como un acto de lealtad hacia mi propia transformación. Veo con lucidez que mi valor no depende de la opinión ajena, y que mi honor florece cuando soy coherente incluso en silencio, sobre todo cuando nadie me ve. Cada vez que nombro mi error desactivo la fantasía del control, recupero la serenidad y me vuelvo disponible para la creatividad que resuelve y mejora. Me recuerdo con bondad que no necesito dramatizar para cambiar, me basta con decir la verdad, pedir perdón si hace falta y sostener nuevas elecciones con constancia. Reconozco que mi carácter gana profundidad cuando atravieso la incomodidad con presencia, y que esa presencia me convierte en un refugio estable para mí y para quienes amo. Hoy oriento mi energía hacia lo útil, identificando el siguiente paso concreto que nace del aprendizaje, y doy ese paso sin distraerme en discursos que no transforman. Confío en que el coraje que desarrollo en la intimidad dará frutos visibles, porque la coherencia interna siempre encuentra su expresión honesta en el mundo.
Me comprometo a revisar mis pensamientos automáticos, reemplazando la crítica destructiva por preguntas inteligentes que abren posibilidades y ordenan mis prioridades. Agradezco cada señal del cuerpo que me pide pausa, y respondo con descanso y cuidado, porque una mente descansada aprende con más rapidez y sutileza. Celebro la serenidad que siento cuando dejo de justificarme, ya que el silencio honesto y la acción correcta dicen más que cualquier argumento defensivo. Reinterpreto mi pasado con compasión, entendiendo que hice lo mejor que pude, y que hoy, con más conciencia, puedo actuar de forma más alineada y noble. Cada encuentro con mi sombra me recuerda que soy completo, y que mi grandeza incluye la capacidad de abrazar mis partes difíciles y guiarlas hacia la luz de la responsabilidad. Elijo escuchar el impacto de mis actos en otros sin ponerme a la defensiva, porque esa escucha amplia me ayuda a reparar con precisión y a amar con madurez. Me afirmo como una persona en evolución, y esa identidad flexible me aleja del perfeccionismo, acercándome al progreso sustentable que se sostiene en el tiempo. Aprecio el valor de los límites claros, y comunico esos límites con respeto, sabiendo que la claridad simple evita confusiones y protege lo que es importante. Abro mis ojos a la posibilidad de hacer las cosas de otra manera, y practico nuevas respuestas con curiosidad, dejando que la realidad me muestre que funciona mejor. Siento orgullo de mi compromiso con la verdad, porque la verdad me dignifica, me ordena y me convierte en un compañero confiable para mi propia vida. Dejo de pelear con las expectativas irreales y me comprometo con metas posibles, específicas y medibles, que honran mi ritmo y elevan mis resultados. Me doy permiso para aprender de quienes hacen mejor lo que yo deseo mejorar, y recibo su ejemplo como un puente hacia mi siguiente nivel de excelencia. Cada corrección que hago en privado fortalece mi columna interna, y esa fortaleza se nota cuando la vida me pide respuestas claras, valientes y compasivas. Agradezco la inteligencia emocional que se despierta cuando reconozco una herida que causé, y con esa lucidez me presento para reparar con humildad y determinación. Asumo que mi tiempo es valioso y lo invierto en hábitos que sostienen mi bienestar, porque un cuerpo cuidado y una mente enfocada hacen posible la coherencia diaria. Me libero del orgullo que no me deja admitir errores, y en su lugar cultivo una autoestima madura, capaz de decir me equivoqué y demostrar hechos que evidencian el cambio. Cada día elijo hablarme con precisión, usando palabras que me impulsan en lugar de hundirme, porque mi lenguaje es la arquitectura de mi identidad en expansión. Siento que mi paz crece cuando reduzco la resistencia, y en lugar de discutir con lo que ya pasó tomo la lección, agradezco el aprendizaje y avanzo con firmeza. Me entreno en la práctica de pedir perdón sin añadir excusas, porque la pureza de una disculpa directa abre caminos de reconciliación y credibilidad. Rescato mi poder cuando dejo de culpar y empiezo a responder, y esa transición me eleva del papel de víctima al rol de protagonista amoroso de mi historia. Agradezco las oportunidades de enmendar que la vida me ofrece, y las aprovecho con prontitud, porque la prontitud es respeto y el respeto es amor en acción. Me sostengo con rituales simples que me ordenan, como escribir lo aprendido y planear mi día con intención, porque las prácticas pequeñas crean transformaciones grandes. Elijo tratar mi mente con la higiene de la verdad, descartando pensamientos que exageran mis fallas o minimizan mis avances, y quedándome con una lectura justa de mis hechos. Honro a quienes me reflejan con sinceridad lo que puedo mejorar, y transformo esa sinceridad en gratitud, porque me muestran un mapa hacia mi versión más consciente. Me hago cargo de mis promesas y reviso mis compromisos, manteniendo los que alimentan mi sentido y soltando los que ya no me representan, con respeto y claridad. Vivo con la convicción de que cada error bien procesado se convierte en una herramienta de maestría, y me dispongo a usar esas herramientas para servir mejor.
Siento que mi corazón se ensancha cuando acepto mis límites actuales sin vergüenza, porque esa aceptación me da el punto de apoyo exacto para elevarme. Celebro la belleza de empezar de nuevo, y comienzo con pasos simples que no requieren que sea perfecto, solo presente, constante y honesto. Me entreno a notar el instante previo a la reacción, y en ese microespacio elijo responder con calma, protegiendo mis relaciones y cuidando mi integridad. Agradezco la vida que me enseña con señales claras, y respondo con actos concretos que alinean mis prioridades con mis valores más profundos. Me trato con dignidad cuando recuerdo que no tengo que ganarme mi valor, porque mi valor es intrínseco, y mis acciones son el lenguaje con que honro ese valor. Concentro mi atención en el ahora, ya que solo aquí puedo ajustar el rumbo, reparar una palabra mal dicha y sembrar hábitos que sostendrán mi mejor versión. Descanso en la verdad de que el aprendizaje no se pierde, se acumula, y confío en que todo lo practicado hoy se manifestará en una coherencia más sólida mañana. Me convierto en un guardián de mi energía emocional, filtrando lo que consumo y lo que repito, para que mis pensamientos favorezcan mi crecimiento sostenido. Desactivo la necesidad de tener una imagen impecable, y elijo una vida honesta en la que mis actos, mis ajustes y mis reparaciones hablan por mí con nobleza. Me comprometo a reparar incluso cuando nadie me exige, porque mi estándar interno es más importante que la aprobación externa y guía mi descanso en paz. Abrazo mis errores como puertas de entrada a una comprensión más real de mí mismo, y cruzo esas puertas con paciencia, valor y un deseo genuino de ser mejor. Me vuelvo disponible para la guía, escuchando a mi intuición y a la sabiduría de la experiencia, para elegir con mayor serenidad la próxima acción correcta. Agradezco mi sensibilidad, porque me permite detectar pronto cuando me desvío, y esa detección temprana reduce el daño y acelera la reparación. Dejo que el silencio me enseñe lo que la prisa no deja ver, y en ese silencio encuentro la raíz del patrón que quiero cambiar y la estrategia para transformarlo. Me honro cuando digo no a lo que no está alineado conmigo, porque un no coherente protege el espacio de mis sí más importantes y auténticos. Siento la libertad que llega al vivir sin máscaras, y me sostengo en la transparencia aunque a veces duela, porque esa transparencia limpia mi camino de dudas y culpas. Declaro que mis emociones son maestras, las escucho con respeto y decido con criterio, integrando su mensaje sin permitir que gobiernen mis elecciones. Me comprometo a aprender de los resultados, no de mis suposiciones, y por eso observo la realidad con atención para ajustar lo que haga falta ajustar. Agradezco el coraje que me permite quedarme en la conversación difícil, sostener el contacto visual y pronunciar las palabras que abren la puerta a la reconciliación. Le doy a mi vida la estructura que merece, con horarios, prioridades y descanso, porque la organización amorosa multiplica mi energía y mi capacidad de cumplir. Me reconozco digno de confianza cada vez que sostengo un hábito nuevo durante un día más, y esa suma de días construye la identidad de alguien confiable y firme. Cierro ciclos con respeto, agradeciendo lo aprendido y dejando ir lo que ya no nutre, para hacer lugar a oportunidades que reflejen mi crecimiento actual. Me cuido del ruido mental que compara y juzga, y vuelvo a lo esencial, a mi siguiente paso propio, al acto concreto que me acerca a la persona que decido ser. Celebro mis avances sin olvidar la humildad que me mantiene aprendiendo, y sostengo ese equilibrio con una alegría sobria que no necesita aprobación. Permito que mi vulnerabilidad se convierta en fortaleza, porque la apertura honesta crea intimidad real y me invita a amar y ser amado con mayor verdad. Me doy cuenta de que elegir mejor es una habilidad entrenable, y hoy entreno con paciencia, registrando mis mejoras y corrigiendo con calma mis desvíos. Siento que mi vida se simplifica cuando dejo ir explicaciones innecesarias, y me quedo con el poder de 3 acciones claras: disculpa, reparación y compromiso.
Agradezco la oportunidad de ser ejemplo para mí mismo, mostrando con hechos cómo se vive con honor, cómo se aprende con humildad y cómo se avanza con coherencia. Me posiciono en una mentalidad de aprendiz permanente, y desde ahí pregunto, escucho, pruebo y ajusto, elevando mi capacidad de generar resultados confiables. Confío en que mi corazón sabio sabrá distinguir cuándo insistir y cuándo soltar, y sigo esa guía con valentía, priorizando la salud de mi alma y de mis relaciones. Respondo al error con presencia y ternura, porque la ternura abre la mente a la corrección y convierte la vergüenza en curiosidad por hacerlo mejor. Me preparo para escenarios desafiantes con planes prácticos, de modo que cuando llegue la prueba yo tenga a mano opciones saludables y claras para responder. Cultivo la paciencia activa, esa que no se queda esperando milagros sino que crea condiciones, practica hábitos y sostiene intenciones con acciones diarias. Me invito a celebrar el simple hecho de decir la verdad a tiempo, porque cada verdad a tiempo ahorra dolor y pone orden en mi mundo interno y externo. Reafirmo que mis caídas no anulan mis dones, y me comprometo a poner mis dones al servicio con humildad, aprendiendo a ofrecerlos de formas cada vez más limpias. Elijo una autoestima que no fluctúa con el aplauso, porque mi estándar es mi coherencia, y mi paz depende de mi honestidad y de mi capacidad de reparar. Me vuelvo un aliado de mi propia transformación, tratándome con la misma paciencia, entusiasmo y claridad con que apoyaría a alguien que amo en su proceso de cambio. Declaro que cada vez necesito menos drama para moverme, y más compromiso sereno, porque el compromiso sereno es la energía que sostiene los cambios duraderos. Atiendo las raíces, no solo las ramas, y por eso busco el motivo profundo de mis errores, para sanar desde la base y no repetir las mismas historias. Me responsabilizo de elegir ambientes que favorezcan mi mejor versión, rodeándome de personas, ideas y prácticas que me recuerdan quién soy cuando soy honesto. Agradezco que puedo aprender también de los aciertos, y los estudio con la misma atención, identificando que los hizo posibles para repetirlos con intención. Me miro con ojos misericordiosos cuando fallo, y esos ojos amorosos me devuelven la confianza de intentarlo de nuevo sin miedo a la propia mirada. Doy prioridad a las acciones que tienen impacto real, y dejo para después lo accesorio, porque mi energía es finita y quiero invertirla en lo que transforma. Siento una fuerza tranquila cuando cumplo mis pequeñas promesas diarias, y esa fuerza me sostiene cuando la vida me presenta desafíos que piden grandeza. Me recuerdo que puedo sostener la incomodidad del crecimiento, y que esa incomodidad es el precio justo por una libertad mayor y una conciencia más plena. Confío en que mi historia está a favor mío, incluso en sus capítulos difíciles, y utilizo cada capítulo como material para construir una versión más honesta de mí. Agradezco los espejos amables que me muestran lo que ya hice bien, porque reconocer mis avances fortalece mi compromiso y equilibra la mirada. Me atrevo a pedir claridad cuando no entiendo, y esa valentía evita malentendidos y me ahorra errores nacidos de supuestos innecesarios. Integro lo aprendido en sistemas simples, recordatorios, listas, horarios y pausas, para que mi intención no dependa de la memoria sino de estructuras que me sostienen. Me trato como un ser sagrado que merece oportunidades de mejora, y cada oportunidad la honro con acciones que prueban mi compromiso con la verdad. Declaro que el amor propio no es indulgencia, es disciplina afectuosa, es foco, es decir la verdad a la velocidad de mi dignidad y actuar a la velocidad de mi conciencia. Sostengo conversaciones claras con mi yo del futuro, preguntándole qué necesita que haga hoy, y hago eso con precisión para honrar mi destino más auténtico. Me comprometo a no usar el pasado como excusa para dañar, y cuando me descentro, vuelvo a la humildad, reparo lo posible y restauro mi foco en el bien que quiero crear.
Agradezco la guía de mi respiración cuando la emoción sube, porque respirar con intención me devuelve la llave de mis elecciones y la puerta de mi calma. Me relaciono con el error como un dato y no como una sentencia, y esa relación científica y compasiva me permite ajustar sin maltratarme. Siento que la confianza en mí crece cuando cumplo lo que digo, y por eso elijo promesas realistas que pueda honrar, antes que compromisos grandilocuentes que no sostengo. Celebro la sobriedad emocional que nace de elegir la responsabilidad sobre la culpa, porque esa sobriedad me mantiene lúcido, útil y conectado con mi propósito. Recuerdo que mi voz tiene poder cuando está alineada con mis actos, y por eso cuido que mis palabras sean pocas, honestas y sustentadas por hechos visibles. Me afirmo como una persona capaz de aprender del feedback sin perder la autoestima, y uso esa capacidad para refinar mi carácter y mejorar mis resultados. Declaro que mi legado se construye en lo cotidiano, en la forma en que corrijo, agradezco, reparo y continúo, y que ese legado es mi ofrenda humilde y verdadera al mundo. Me dispongo a sostener el proceso todo el tiempo que sea necesario, con paciencia, con fe práctica y con el amor suficiente para no abandonar mis mejores decisiones. Agradezco profundamente que hoy elijo honrar mis errores como lecciones vivas, actuar con integridad aunque cueste, y caminar con la frente en alto hacia la versión más consciente y amorosa de mí. Avanzo con una serenidad activa que me permite mirar mis errores sin miedo, extraer su mensaje con respeto y traducirlo en decisiones nuevas que honran mi propósito. Agradezco la sabiduría que surge cuando elijo la verdad por encima de la imagen, porque esa verdad simple aclara mis prioridades y dignifica mis relaciones. Me doy permiso para transformar cada tropiezo en una práctica concreta, escribiendo lo aprendido, planificando un ajuste y sosteniéndolo hasta volverlo parte natural de mí. Honro mi historia al reconocer mi parte en cada desenlace, y desde esa honestidad asumo el poder de construir capítulos más nobles y luminosos. Declaro que la valentía de aceptar mis equivocaciones es una fuente constante de autoestima real, porque me demuestro confiable cada vez que reparo con hechos visibles. Reconozco la tentación de justificarme y decido no seguirla, porque mi integridad agradece el silencio humilde y la acción limpia que restituye la confianza perdida. Confío en mi capacidad de responder con calma cuando la culpa intenta dominarme, y elijo canalizar esa energía hacia conversaciones claras y reparaciones oportunas. Sostengo la mirada cuando asumo un error, ya que mi dignidad crece cuando no huyo, cuando permanezco presente y disponible para recomponer lo necesario. Afirmo que mis fallas no definen mi esencia, y que mi esencia se expresa con más fuerza cuando convierto la equivocación en maestría práctica y compasiva. Celebro cada ajuste pequeño que sostengo a diario, porque la suma de correcciones consistentes construye la identidad sólida de alguien que aprende y mejora. Elijo priorizar la coherencia por encima del orgullo, y en esa elección recupero la paz interna que me permite avanzar con dirección y claridad. Respiro profundamente cuando aparece la vergüenza, y en ese aire nuevo recuerdo que el amor propio me invita a aprender sin maltratarme. Me recuerdo que puedo pedir perdón sin explicaciones innecesarias, porque mi credibilidad se alimenta de la transparencia y del compromiso evidente con el cambio. Camino con firmeza hacia hábitos que sostienen mi mejor versión, y me organizo para que mi intención tenga apoyo real en mi agenda y en mis elecciones diarias. Me atrevo a revisar mis motivaciones con curiosidad sincera, y al verlas con claridad elijo aquellas que se alinean con mis valores más profundos. Permito que mi vulnerabilidad me una a otros, y desde esa conexión honesta me vuelvo más capaz de reparar, comprender y crecer junto a quienes amo. Me entreno en detectar el instante previo a la reacción, y en ese espacio elijo una respuesta que refleje la persona noble que decido ser.
Abro la puerta a nuevas estrategias cuando las antiguas ya no funcionan, porque mi flexibilidad inteligente es una aliada esencial de mi crecimiento sostenido. Curo la rigidez con compasión y disciplina, reemplazando el castigo por prácticas útiles que elevan mi rendimiento emocional y mi claridad mental. Integro lo que aprendo diseñando recordatorios, límites y rituales que vuelven tangible mi compromiso con una vida honesta, responsable y amorosa. Practico el arte de escuchar sin interrumpir, y al escuchar comprendo mejor el impacto de mis actos, lo cual guía reparaciones precisas y oportunas. Me apoyo en la paciencia cuando el proceso se siente lento, recordando que la profundidad del cambio requiere tiempo, constancia y ternura conmigo mismo. Detengo la narrativa que dramatiza mis fallas, y la reemplazo por un relato sobrio que me orienta hacia la acción concreta que aporta bienestar. Aprendo a agradecer incluso las correcciones incómodas, porque ellas me muestran rutas que no veía y me preparan para decisiones más sabias. Aligero mi corazón soltando expectativas irreales, y me enfoco en metas claras, medibles y bondadosas que honran mi ritmo y mis circunstancias actuales. Profundizo en la autoconciencia al observar mis patrones en diferentes contextos, y uso esa información para interrumpir lo que no suma y fortalecer lo que sí. Reparo con hechos los daños que detecto, ofreciendo conversaciones sinceras, límites respetuosos y cambios visibles que devuelven confianza al vínculo. Ordeno mis prioridades para que mis mejores decisiones tengan lugar, y protejo ese espacio con límites firmes que dignifican mi energía y mi tiempo. Simplifico mis procesos para no depender de la fuerza de voluntad sola, y creo sistemas amables que me sostienen cuando la emoción sube o la motivación baja. Transformo la culpa en responsabilidad al preguntarme qué puedo aprender y qué acción concreta puedo realizar hoy para mejorar el rumbo. Pido guía cuando la necesito, sabiendo que la humildad de solicitar apoyo es una manifestación de fortaleza emocional y de sabiduría práctica. Ofrezco disculpas sin adornos, y ese gesto sencillo abre caminos de reconciliación, competencia emocional y confianza renovada. Atiendo mi cuerpo con cuidado, porque un cuerpo descansado y nutrido me regala la lucidez para elegir mejor y la serenidad para sostener mis cambios. Sostengo la coherencia de mis palabras con acciones puntuales, recordando que mi credibilidad depende de lo que hago, no solo de lo que declaro. Acojo mis límites actuales sin vergüenza, y al abrazarlos encuentro el punto exacto desde el cual puedo expandirme con realismo y amor propio. Me mantengo en el presente para que el pasado no me gobierne, y desde este instante elijo la respuesta más alineada con mis valores esenciales. Reescribo mis hábitos con paciencia estratégica, permitiendo que la repetición consciente sincronice mi mente, mi corazón y mi conducta diaria. Renuncio a la necesidad de tener razón y elijo comprender con amplitud, porque la comprensión abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Recalibro mi rumbo cada vez que recibo nueva información, y agradezco esa actualización que me permite mejorar la calidad de mis decisiones. Extiendo gratitud a quienes me señalan algo por pulir, y convierto esa claridad en ajustes que elevan mi carácter y mis resultados. Disuelvo el miedo al juicio al recordarme que aprender es honorable, y que mi valor aumenta cuando elijo la verdad y la responsabilidad. Disfruto el alivio que llega después de reparar, y esa paz me recuerda que la integridad es la forma más profunda de descanso. Cultivo una autoestima estable que no depende del aplauso, porque mi estándar es mi coherencia y mi norte es el amor en acción. Persevero en la mejora continua con alegría sobria, celebrando cada avance y cuidando no perderme en exigencias que no respetan mi humanidad. Sumo hábitos pequeños que se vuelven grandes aliados, como pausar antes de responder, escribir lo aprendido y agradecer la oportunidad de ajustar. Restauro la confianza que dañé con presencia constante, cumplimiento de acuerdos y una escucha que prioriza el vínculo por encima del ego.
Declino los atajos que sacrifican mi integridad, y elijo caminos claros que quizás tarden más, pero me entregan paz y orgullo genuino. Amplío mi capacidad de amar cada vez que asumo mi parte, porque la responsabilidad compartida fortalece la intimidad y madura mis relaciones. Me levanto con más sabiduría después de cada caída, y honro esa sabiduría aplicándola en decisiones discretas que cambian mis días desde adentro. Reitero mi compromiso con la verdad incluso cuando cuesta, confiando en que la claridad a tiempo ahorra dolor y construye futuro limpio. Me responsabilizo de mis palabras con el mismo cuidado que pongo en mis actos, vigilando que ambas expresen la nobleza que deseo habitar. Guardo la lección en mi memoria emocional, para que la próxima vez mi respuesta surja más consciente, más serena y más efectiva. Me permito reír de mis torpezas con cariño, porque la risa amable desactiva el drama y me recuerda que sigo siendo digno y capaz. Nutro mi mente con ideas que me elevan, seleccionando con criterio lo que consumo para que mi conversación interna sea clara y sustentadora. Dignifico mis procesos al hablar con precisión de lo que aprendo, haciendo de cada ajuste una evidencia concreta de mi amor propio en marcha. Modero mis expectativas cuando me acerco a un cambio profundo, y elijo objetivos intermedios que mantienen mi motivación viva y mi enfoque nítido. Me humanizo al aceptar que errar es parte del camino, y esa aceptación reduce el miedo, aumenta la curiosidad y favorece respuestas más creativas. Sano memorias de vergüenza con actos repetidos de honestidad, permitiendo que la confianza en mí renazca desde la coherencia cotidiana. Recupero la calma al recordar que la verdad siempre es suficiente, y que desde esa verdad todo ajuste se vuelve posible y sostenible. Enfrento conversaciones difíciles con respeto y firmeza, priorizando el cuidado del vínculo y la claridad de los acuerdos compartidos. Trato a mi yo pasado con compasión, reconociendo sus recursos limitados y agradeciendo que hoy dispongo de más herramientas para elegir distinto. Reconstruyo puentes con paciencia cuando han sido dañados, y acepto que los vínculos sanos requieren constancia, humildad y reparación efectiva. Me susurro palabras que me enraizan en mi valor, recordándome que soy digno incluso cuando aprendo desde mis imperfecciones. Me libero del mito de la perfección, y abrazo la excelencia posible que se alcanza con práctica, paciencia y respeto por mis procesos. Apruebo mi avance sin condiciones imposibles, y ese reconocimiento honesto me impulsa a sostener con alegría el siguiente paso de mejora. Ajusto mis frases para hablar con responsabilidad, reemplazando el me pasó por el elegí, para recuperar mi agencia y mi poder de cambio. Pongo atención a la coherencia entre mis límites y mis acciones, y me corrijo con rapidez cuando detecto una brecha que necesita cerrarse. Recojo evidencia de mis progresos con gratitud, para recordar en los días desafiantes que mi constancia sí trae frutos reales y visibles. Me preparo para los momentos de presión con planes claros, de modo que mis valores guíen mi respuesta incluso cuando mi emoción se eleve. Conecto con mi propósito antes de decidir, y esa conexión filtra opciones que no me representan, protegiendo mi honor y mi paz. Celebro otra vez que puedo pedir ayuda sin perder dignidad, y agradezco a quienes me acompañan con sinceridad en mi camino de conciencia. Me organizo para que mis compromisos tengan soporte real, creando espacios, alarmas y prácticas que vuelvan probable lo que deseo sostener. Vuelvo a empezar cuantas veces lo necesite, sin dramatizar, porque el reinicio honesto es una herramienta de libertad y crecimiento. Atesoro los instantes en que elijo escuchar en vez de defenderme, porque en esa escucha aparecen soluciones que antes eran invisibles. Sostengo mi palabra aunque nadie me observe, y esa lealtad interna es la raíz silenciosa de mi tranquilidad y de mi fuerza. Enciendo la luz de la curiosidad cuando me equivoco, y esa luz despeja el juicio para que la enseñanza se revele con nitidez.
Me observo con cariño al detectar un patrón repetido y diseño una estrategia sencilla para interrumpirlo con respeto y constancia. Hablo con claridad de mis límites, mis responsabilidades y mis necesidades, porque la transparencia cuida de mí y de quienes comparten mi camino. Reparo sin demora lo que está a mi alcance y acepto con madurez lo que no puedo cambiar, diferenciando con sabiduría entre ambos. Me reencuentro con mi poder cada vez que asumo mi parte, porque la responsabilidad coherente es la forma más honesta de autoestima. Abrazo la disciplina cordial que me enseña a sostener pequeñas promesas, ya que esas promesas repetidas dibujan la silueta de mi mejor versión. Nombro mis emociones con precisión, para que no gobiernen en secreto, y al nombrarlas recupero opciones que la confusión me quitaba. Desactivo el piloto automático con pausas breves y profundas, y esas pausas me devuelven las llaves de mis elecciones. Conservo una mirada amable hacia mí, incluso cuando corrijo con firmeza, porque puedo ser exigente con el problema y afectuoso conmigo. Me hago cargo de mis desencuentros con humildad, y desde esa postura creo un clima de confianza que favorece el diálogo honesto. Asiento con serenidad cuando alguien me muestra un ángulo ciego, y agradezco la oportunidad de ampliar mi conciencia. Protejo mi energía emocional eligiendo conversaciones que construyen, y me retiro con respeto de dinámicas que no favorecen mi crecimiento. Me encargo de que mi entorno refleje mis prioridades, organizando espacios y tiempos que invitan a la coherencia y a la calma. Descanso con la conciencia tranquila cuando cumplo lo prometido, y ese descanso profundo recarga mi voluntad para la siguiente jornada. Tiendo la mano cuando me equivoco, porque tender la mano es un acto de honor que acerca, repara y fortalece la confianza compartida. Agradezco el camino recorrido y lo que me enseñó, y dejo ir con gratitud lo que ya no necesito, haciendo espacio para decisiones más sabias. Escucho mi intuición cuando me sugiere corregir temprano, y actúo de inmediato para evitar acumulaciones de dolor que puedo prevenir. Reconozco el coraje que hay en mi sinceridad, y valoro la paz que nace cuando ya no cargo máscaras que me separan de mi verdad. Acudo a la humildad como mi maestra constante, y ella me recuerda que aprender es un privilegio que sostiene mi evolución. Oriento mi atención a lo que sí puedo realizar hoy, y con ese foco simple doy un paso concreto que eleva mi día. Sostengo conversaciones conmigo mismo basadas en datos reales, y esa honestidad reduce el ruido mental y me devuelve claridad de acción. Ato mis decisiones a mis valores, y esa cuerda firme me sostiene cuando la emoción intenta empujarme fuera de mi integridad. Miro a los ojos del presente y digo con serenidad estoy aprendiendo, y al decirlo me libero del peso de aparentar lo que no soy todavía. Celebro el milagro discreto de cada corrección que sostengo, porque ahí está la verdadera grandeza, en el detalle honesto que se repite. Me comprometo a seguir eligiendo la responsabilidad sobre la culpa, la reparación sobre la negación y la verdad sobre el orgullo herido. Afirmo con decisión que mi vida se expande cuando acepto mis errores con honor, los convierto en lecciones prácticas y camino, día tras día, hacia una versión más consciente, más valiente y más amorosa de mí.